Al comprender esta religión, nos damos cuenta dónde estamos. La confusión de opiniones y decisiones malas nos lleva en estas manifestaciones totalmente al fracaso. Las cosas incoherentes y el modo de comprender esta cultura nos puede afectar en el transcurso de nuestras vidas en esta religión. Desafortunadamente existe la explotación y en medio de querer mucho más de lo que podemos lograr. En todo momento, la incomprensión y el modo individual de utilizar esta fuerza para sus propósitos lo llevará más a la polémica y a los trágicos pasos en esta cultura, donde los espíritus cobrarán las faltas cometidas en las reglas congas del palo monte o palo mayombe. El delito de infligir todo tipo de mentiras, quedando en deuda total, las estafas, los injurios, las personas que son falsas en esta religión pagarán con sus seres más queridos, así está escrito, por cientos de años. Hoy vamos a dar a conocer un poco más sobre esta cultura, dando a entender las formas primitivas antes no vistas a través de todo este tiempo. Hoy el Tati Iraca va a expresar sus conocimientos para entendimiento de aquellos que ven esta religión como un arte folclórico y aquellas personas que son religiosas y que miran esta religión desde un punto de vista diferente. Queremos expresar que la enganga de Sarabanda son engangas fuertes. Las engangas construidas con San Pedro o Sarabanda juegan una parte importante en la vida de los banguleros. Ahora, existen dos engangas que pueden combatir a la enganga no cristiana o a la enganga judía, que son la enganga de Tiemblatierra o Meteoro de Tiemblatierra y la enganga de Siete Rayos Sarabanda, que fue construida para vencer a las engangas no cristianas judías. Esto lo aclaro para que las personas tengan una idea concreta y precisa de que cuando usted tiene un siete rayos Sarabanda, usted tiene una enganga poderosa. Claro que las engangas van siendo poderosas con el tiempo, con el paso del tiempo y de los años. Las engangas de Sarabanda hurian perro, comen guau. Esto fortifica la enganga porque a través del tiempo se ha sabido que Sarabanda huria guau. Esto es importante conocerlo porque le da a usted la idea precisa de lo que es una enganga de Sarabanda. Podemos coger el esqueleto de un perro, de la cabeza de un perro, sus cuatro patas y ponerlo en la enganga y así usted no le está dando un guau o un perro a su fundamento. Muchos paleros respetan dar un perro a la enganga porque el dueño de los perros es San Lázaro, Cubayende o Tatapanzua como es conocido, y todos los paleros no son los que dan, a pesar de que puedan tener un Sarabanda, dan este tipo de sacrificio a sus engangas de Sarabanda. Ahora, existen infinidades de formas de trabajo que muchas veces ignoramos. Los paleros de Tambatilanga, del tiempo Congo, casi siempre se cortaban para dar su propia sangre a esos fundamentos, fortificando así la forma de trabajo que ellos tenían y alimentando al Inquisimalongo, al espíritu malo. Como hemos dicho en otras oportunidades, las engangas cristianas no hacen eso. Las engangas cristianas
no dan su propia menga, nunca en la vida, a sus fundamentos. Pero las engangas cristianas, cuando se rayan, las personas comen sangre humana o, o simplemente le dan de Uriel cuando rayan a las personas, cogiendo esa sangre y echándola en los fundamentos de enganga. El poder que tienen todos estos espíritus al Uriel menga, muchos paleros prometen antes de realizar el trabajo, muchos dan sacrificio antes de hacer el trabajo y otros lo prometen cuando el trabajo está cumplido. Muchos ganguleros dicen que no, que primero tenemos que darle de comer a la enganga para después mandarlo a real inquisis malongo, espíritus malos. En esta religión, muchas personas tienen una forma de trabajar diferente, con muchos ganguleros. Como dice Agongoroti, cada uno con lo suyo. El que tenga algo mejor que poner, lo puede hacer, ya que este es un país libre, donde usted puede expresar lo que usted sabe. Pero si usted no sabe nada, si usted simplemente cree que usted lo que está diciendo es lo que es, eso va a ser un problema de usted. Yo simplemente, cuando me preguntan lo que sé, esto es lo que estoy exponiendo, parte de lo que sé, para que todas las personas puedan comprender un poco más sobre esta cultura. En resumidas cuentas, yo no gano nada con esto. En resumidas cuentas, yo no quiero llevarme los secretos que yo sé a la tumba y estoy dando un poco para que esta religión se expanda y puedan aquellos anguleros que ya saben lo de su religión aprender algo más que va a incorporar a los conocimientos que ellos ya tienen. En resumidas cuentas, como decimos, Gongoroti, cada uno con lo suyo, usted hace lo que usted quiere en su Munanzo Congo. Si usted cree que lo que hace fulano, lo que hace ciclano está mal, eso es problema de fulano o de ciclano. Eso no es problema de nadie. Simplemente, si usted quiere exponer algo mejor de lo que usted está viendo, pues lo puede hacer y así va a tener sus seguidores que lo van a seguir a donde quiera que usted ponga cualquier programa de esta índole. Yo siempre por 15 años he tenido programas en la televisión. Yo estoy poniendo esto para ayudar a las personas a que aprendan más sobre esta cultura. En resumidas cuentas, cada cual puede hacer lo que quiera. Y no porque sabe o no sabe, o si deja de saber, eso es problema del que lo está poniendo. Cuando usted cree que usted sabe, usted los pone. Usted no puede decir que sabe cuando usted no sabe lo que está hablando. Usted tiene que poner las cosas que son importantes en esta religión y cómo los ganguleros a través del tiempo se han ido manteniendo en estas formas primitivas. Las engangas juegan una parte importante. Como ya hemos dicho, la única enganga, las dos únicas engangas que pueden en un momento dado tener guerra con una enganga no cristiana es la enganga de Nsambi, de Meteoro, de Tiemblatierra, y la enganga de Siete Rayos Sarabanda, que fue hecha para vencer a la propia enganga no cristiana, a pesar de que esa enganga es bien peligrosa y casi siempre el que tiene una guerra con esas personas que son judíos o no cristianos en esta religión se la va a ver bien fuerte. Si él se entera quién es el que le está haciendo el tipo de hechicería, brujería escondido en la sombra. Y casi siempre estos paleros gozan de un gran prestigio, de un gran conocimiento, al cual hay que respetar, porque se saben que esos ganguleros saben.
Existen ganguleros en Tambatilanga del tiempo Congo, del tiempo de la colonia, que hoy en día todavía viven y que hay que, como decimos, hay que tener respeto hacia ellos, ya que ellos llevan muy en alto esta religión. Ahora, aquellos que son pinos nuevos, que se han rayado en esta religión, eh, mi consejo es que aprenda del que sabe. Puede aprender de cualquier otro, no tiene que aprender de mí. Tiene que aprender de otra persona, que aprendan de otra persona. Ustedes sabrán el camino que debe coger cada cual. Ahora, mis consejos son claros. Aprenda con un palero cubano. Eso es la parte más fundamental, porque el cubano sabe esta religión porque nació en ella. Yo particularmente, mi abuela, mis abuelos, santero, palero, he nacido en esta religión. Y cada cual puede, de un modo o de otro, aprender de todas las ramas existentes. Hoy usted aprende de mí, mañana yo aprendo de usted, pasado yo aprendo del otro, el otro aprende del otro, y esta religión se engrandece aprendiendo de todas las personas. Claro que usted debe llevar un camino recto y por ninguna razón puede desviar las reglas congas del palo mayombe, porque esto ya está escrito. Todos tenemos que tener una enganga, aquellos que son tatas. Todos tenemos que tener un curonfinda, un cuatro vientos. Todos tenemos que tener eh, un fundamento de ochosi o guatariamba. Todos tenemos que tener a madre de agua, a la tinaja, a mamá umbo. Todos tenemos que tener diferentes fundamentos o guardieros que nos van a proteger cuando nosotros hacemos cualquier trabajo. La enganga tulumana, los diferentes trabajos que hace el tata, el ataúd con tierra de cementerio y hierba quimbanza, las ofrendas a estas deidades, las ofrendas y los trabajos directos con los guardieros, las diferentes firmas en los espejos, donde el gangulero determina de esa forma el poder que ejerce en su Munanzo Congo. Las engangas pueden ser diversas, pero el modo de trabajar que tiene el gangulero, las patipembas o signos, el dialecto, lango o congo, o algún dialecto que existe por ahí que lo han ligado también, es parte importante en el modo que tiene el gangulero de trabajar, el énfasis a esta cultura, a estos espíritus, hablando de los diferentes trabajos existentes, nos lleva a aprender cada día más en esta cultura. No es problema de razas, es problema de religión. Y cuando nosotros hablamos sobre esta cultura, presentamos los trabajos de la manera que usted lo ha estado viendo durante estos meses. Y queremos poner más porque tenemos para poner a lo mejor 500, 600 videos más. Lo vamos a ir poniendo poco a poco para que así pueda usted calificarse usted mismo, hacer lo que usted quiere, usted lo puede hacer, usted puede aprender y en base a lo que aprende, usted puede trabajar. Así trabajan los ganguleros. Muchos van a los Munanzos Congo simplemente para robar cantos, para robar cómo está hecha la enganga, para robar la forma que tiene el gangulero de cantar o la forma con que realizas esos trabajos. Por eso la mayoría de los Munanzos Congo se mantienen en un tabú y no van a enseñar nada a nadie, porque ellos dicen de que nadie se merece de que aprendan nada. Simplemente esos de su Munanzo Congo lo van a mantener ellos en un tabú. Santa Bárbara o Siete Rayos y Sasi Sasi juega una parte importante en muchos trabajos de los ganguleros, junto a otros deidades como el propio fundamento
que existen de zarabanda. En la vida existen cosas increíbles y a pesar de que hay cosas que no se conocen, existen otras que sí podemos hablar de ellas y expresar de una manera sencilla cómo es que los ganguleros pueden trabajar. La limpieza del gangulero, cuando prende pólvora en su mano o fula, nos da el entendimiento en una enganga de zarabanda, una enganga de centella. Podemos decir de que sí, de que existen diferentes munanzos que gozan de un gran prestigio, al cual nosotros le mandamos un salam aleikum de Cumanchila. Pero existen otras personas que realmente están, como decimos, inventando en esta religión. En esta religión todo está inventado. Igual que cuando usted llega a este país. Cuando usted llega a este país todo está inventado. Usted tiene que inventar arriba de lo que está inventado, porque aquí todo está inventado ya. Esta religión está escrita en libros. Claro que son paleros que dan su historia, que han sido paleros verdaderos, que han dado su historia, pero como dicen, cada palero da su historia y tiene su forma de trabajo, como decimos, a Gongoroti, cada uno con lo suyo. Usted si quiere aprende de mí. Usted simplemente puede ver estos videos como arte folclórico y como arte folclórico usted lo va a ver. Hay quien cree en Zambi y hay quien cree en Doki. Hay quien cree en el Dios de las buenas artes y hay quien cree en el Dios de las malas artes. Los paleros juran las dos fuerzas, la fuerza del bien y la fuerza del mal. Ellos utilizan la fuerza de acuerdo a las necesidades que ellos tengan o a las personas que ellos van a hacerle un trabajo. Según el trabajo que viene a buscar la persona, es el trabajo que hace el gangulero. El gangulero o el palero o el mayumbero o el quimbicero simplemente cobra sus derechos. Y no podemos criticar a quien cobra su derecho, pero hoy mismo me han escrito a mí diciendo que una consulta vale $80 y que un endulzamiento vale 800. Así que esa persona es un estafador. Y bueno, el que quiere estafar, eso es problema de él, porque tampoco es problema mío. Yo no puedo decirle a la gente que no cobren. Los paleros cobran porque quieren así limpiar sus letras que tiene o que ha recogido de otras personas, y eso, de esa forma, siempre se ha trabajado. Claro que usted tiene que tener cierta consideración con aquella persona que viene a buscar un trabajo. Claro que los paleros cobran cuando son trabajos de malas artes lo que ellos quieran, porque por eso ellos trabajan. La vida del religioso está llena de conflictos. Está la envidia entre los propios hermanos religiosos, está la falsedad, está aquellos hipócritas, están aquellos que presumen de lo que son y en resumidas cuentas el que presume de lo que es, dime lo que le falta. Y eso es todo. Existiendo infinidades de paleros que gozan de un gran prestigio. Es cierto que muchos ganguleros de Tambatilanga o ganguleros que son nuevos en esta religión, que llevan 8 o 10 años, se han mantenido en una línea recta. Y eso, bueno, eso es de admirar, existiendo muchos países que ya tienen esta religión transmitida por el cubano o por el criollo cubano. Sabemos que existe esta religión en Estados Unidos, existe en España, existe en México, existe en Venezuela, y hay infinidades de seguidores que están viendo estos videos, quizás por curiosidad o ya ellos lo saben todo y entonces simplemente lo están viendo para refrescar sus conocimientos.
La realidad es que existen muchos ganguleros que son unos explotadores. Eso todos lo sabemos. Que engañan a las personas, paleros que dan guerreros, paleros que dan collar de santo, paleros que hacen infinidades de cosas que yo, imagínate, yo quisiera poder enseñar más para que ustedes se den cuenta cómo es que esto funciona y que como un palero va a dar un cuyo, un eleguá, un lucero monte, como es que se llama aquí, un lucero monte o un cuyo, va a darlo solo independiente sin darle una enganga. Eso se está haciendo aquí. Los paleros no pueden dar un encuyo solo, un lucero solo no da un eso. El palero no puede dar una empaca sola. El palero no puede dar un cuatro vientos solo. Cuando entrega una enganga, tiene que ir con el cuatro vientos, el coronfinda. Tiene que ir con la empaca Vitita Inmenso y con la empaca Ensara. Son dos empacas. Hay más empacas que existen, pero son dos empacas fundamentales. La empaca que usted va a coger para ir a buscar espíritu al cementerio o a la funeraria, que es una empaca pequeña, que se puede poner en el bolsillo. La empaca Vitita Inmenso es el tarro de adivinación que utiliza el palero para realizar infinidades de trabajos, muchas veces arreando con la propia empaca o Vitita Inmenso, como es conocido. Desde el punto de vista que usted quiera ver esta religión, usted lo puede ver. Cuando creemos en todo esto, siempre nos damos cuenta la realidad al cual estamos expuestos. Esta religión es muy lucrativa y la gente no está en esta religión porque son religiosos realmente. Hay muchos que sí, pero otros están para buscar el billete. Para tumbar a aquel, el rayamiento vale 1.200, la enganga se la cobra barata, te estoy cobrando 7.000, hay quien le cobran 10.000, de acuerdo a como sea esto. De acuerdo al punto, como dicen los cubanos, al punto que tengan. Si el tipo tiene billete, le van a cobrar 7.000, 8.000, 10.000 pesos por una enganga. Eso está sucediendo aquí en los Estados Unidos y por ahí en otros países, no sé, están acabando también. El caso es que siempre, nunca el africano quiso que el criollo perteneciera a esta religión, sabiendo todo lo que venía atrás de esto. Las creencias pueden ser variadas. Usted cree en su enganga, usted cree en su munanzo congo, y eso es una cosa buena. Es de admirar que usted crea en su padrino y usted crea en su munanzo congo. Hay quien no cree ni en su padrino ni cree en lo que le hicieron porque a través del tiempo ha visto cosas que no tienen nada que ver con lo que le hicieron a él y simplemente le han cogido su dinero. Pero sí, existen en realidad munanzos congo que gozan de un gran prestigio. Yo cada día aprendo más en esta religión. Aprendo porque sé que aprender me va a llevar al camino correcto de poder ayudar a muchas personas. Y no solo obstante eso, yo sé que existen muchas personas que me ven y otras personas que yo he ayudado o he tratado de ayudar y sé que es un agradecimiento que ellos tienen a mí. Lo cierto es que cada cual puede pensar en lo que quiera. Usted es gangulero, usted es palero, usted es mayumbero. Si quiere, no aprenda lo de este munanzo congo. Aprenda lo de usted nada más. No tiene que fijarse en lo que yo hago o si el otro hizo esto, o si el otro hizo lo otro. Cada cual que haga lo que quiera. Si aquí hay, creo que 256 millones de personas que hay para todas las personas. No se fajen por el público, caballeros. Si aquí eso es lo que se sobra. El mundo está lleno de paleros
y hay donde quiera, hay para que lo vean usted y usted tener sus propios seguidores. No tiene que fijarse que si a mí me ven y a usted no, y si al otro lo ven. No esté en eso. Sea honorable. Usted quiere hablar de mí, hable de mí. Usted quiere decir lo que usted quiera, hable lo que usted quiera. Ahora, esto es lo que yo voy a presentar. Y con esto te voy a, como dicen, con esto te voy a enseñar cómo es esta religión. Y si usted no quiere aprender de mí, aprenda de otro. Si usted no quiere aprender ni del otro ni de mí, aprenda de su padrino, que es el que usted está supuesto a aprender. Usted no está supuesto a aprender de nadie. Usted aprende porque su padrino no le enseña lo que usted quiere saber, o su padrino no lo sabe. Y como no lo sabe, no se lo puede enseñar. Y al no podérselo enseñar, usted no lo puede aprender. Y al no poderlo aprender, no puede trabajar. Y todo el mundo, como dice, todo el mundo quiere buscar un billete en la brujería. A mí no me metan cuento porque yo llevo casi medio siglo en esta religión. Y entiendo que muchas veces he cometido faltas como la han cometido ustedes al empezar, pero a través del tiempo me he dado cuenta que la vida es de otro modo y que por cualquier cosa no tengo que estar haciéndole brujería a nadie. Un salam aleikum de Cunanchila, que en San Piampungo lo crutaren todos los días de agüe y haga el bien, dedícase a aprender y aprenda